Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, cada vez menos fría, nocturnal, pero aún invernal por un mes más, pero siempre hermosa, cálida y excitante capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, jueves 20 de febrero de 2020, en el tomo 143 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues qué bueno que están con nosotros. Aquí ya está todo el equipo listo para llevarles el tomo 143. Ya está aquí Edna Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza, ya está también Raúl Villegas, listo para entrar a las 7:30. Así que todo el equipo, Benjamín Oseguera, María Luisa, todo el equipo de Radio Sol y de Confieso que he leído, estamos listos para llevarles el programa. El día de hoy un programa que hemos hecho con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Qué bueno que nos sintonizan en el 106.3 de frecuencia modulada, en el Facebook, estamos transmitiendo en vivo, en Instagram, que subimos algunas de las partes de este programa, en Twitter y en YouTube, que se sube al día siguiente, parte por parte, sección por sección, para que pueda usted posteriormente escoger y ver lo que no vio o algo que le llamó la atención y quiere usted repetirlo. Puede acceder al canal de YouTube, Confieso que he leído, y lo mismo que aquí en Facebook, también en el canal de Facebook, Confieso que he leído. Qué bueno que están con nosotros. Pues hoy vamos a continuar con la interpretación de los sueños, esta comprensión de los sueños de Erich Fromm en el lenguaje olvidado. Vamos a comentar algunos de los planteamientos teóricos que hace Erich Fromm con respecto a la teoría de la interpretación de los sueños de Freud, de su maestro Freud, lo mismo de Carl Jung, para que se contraste con lo que plantea Erich Fromm. Y hoy vamos a continuar con eso y ya mañana vamos a concluir tratando de redondear y que pueda serle a usted de utilidad para la comprensión de sus sueños, y la invitación a que consigan el libro, lo lean, y sin duda va a ser de mucha utilidad para su vida cotidiana, para su vida diaria, para la reflexión. Vamos a tener esta sección, va a estar con nosotros Raúl Villegas Martínez con su cucharada de inteligencia financiera. Hoy va a venir Marco Jiménez, pues cambiamos del martes al jueves, para que viniera aquí a comentarnos algo acerca de Carlos Castaneda. Hoy va a estar con nosotros, hoy jueves va a estar. Ya ven que nos ha estado acompañando algunos martes, este joven lector Marco Jiménez, va a estar el día de hoy. Lo mismo que el maestro Vladimir Gómez Anduro, que también él nos pidió, tenía muchos compromisos el día de ayer, y con todo gusto pasamos para el día de hoy su colaboración para que no se pase esta semana sin los planteamientos de Vladimir Gómez Anduro. Él va a estar por aquí, por ahí al filo de las 8:30 de la noche. La frase del día y la música, pues la música es de la nueva trova cubana. Y van a estar de nuevo con nosotros Frank Delgado y Vicente Feliu, ¿sí? Van a interpretarnos algunas de sus melodías de esta llamada nueva
trova cubana. Pues qué bueno que están con nosotros. Iniciamos. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La lectura de la semana. Ayer les decía que hoy íbamos a comentar acerca de el embarazoso sueño de la desnudez. Yo creo que dice el doctor Fromm, y yo creo que tiene toda la razón, y si no usted díganos, que prácticamente todos en algún momento, muchísimas gracias, el Tatiasca, además de la bebida de su preferencia, muchas gracias, que todos prácticamente en algún momento de nuestra vida hemos soñado que estamos desnudos, ¿sí? Las reacciones oníricas son diferentes, pero la desnudez es uno de los sueños más recurrentes en el ser humano. Además es todo un símbolo universal de los que plantea Erich Fromm, que deben de servirnos de guía para comprender los sueños. En los sueños en los que aparecemos desnudos o estamos escasamente vestidos en presencia de personas extrañas, sucede a veces que no nos avergonzamos en lo más mínimo de nuestro estado, contrario a lo que ocurriría sin duda en la mayoría de los casos, obviamente no en todos, en el estado de vigilia, ¿sí? El sueño de la desnudez nos llama la atención solo cuando sentimos en él vergüenza o turbación, cuando deseamos huir u ocultarnos, y cuando sentimos una extraña inhibición que nos impide movernos y nos deja completamente impotentes para modificar nuestra penosa situación. Puede ocurrir que de pronto en el sueño vamos caminando por una gran avenida, vamos desnudos y no sentimos vergüenza hasta en un momento determinado. Y lo curioso, y es una cuestión muy recurrente en este tipo de sueños, lo curioso es que las personas que nos ven en el sueño no sienten la mínima extrañeza por vernos desnudos, ¿sí? Contrario evidentemente a lo que ocurriría en la vigilia, ¿sí? No sé, es que es algo muy común, ¿sí? Que la persona va desnuda, los transeúntes con los que se cruza, familiares, amigos o desconocidos, ¿sí? No sienten la menor extrañeza, pues te ven como te ven todos los días, ¿sí? Y llega un momento en que se siente vergüenza, se siente inhibición. Incluso el soñante puede intentar salir corriendo de ahí y no puede. O quiere intentar esconderse en algún lugar y no encuentra ni siquiera un coche estacionado donde guarecerse de las miradas aparentemente de los que lo acompañan en el sueño, ¿sí? Solo en esa conexión adquiere el carácter de sueño típico, es decir, la conexión de que se siente vergüenza y la conexión de que se pretende huir de esa penosa situación, pero no se logra, ¿sí? De lo contrario, el núcleo de su contenido puede estar involucrado en toda clase de conexiones distintas o reemplazado por amplificaciones individuales. Lo esencial es que experimentamos una dolorosa sensación de que nos es imposible cubrir nuestra desnudez o, como generalmente deseamos, emprender una fuga precipitada. ¿Sí? La naturaleza y el carácter de la desnudez suelen ser más bien vagos. La persona que sueña dirá, tal vez, soñé que estaba en camisa. ¿Sí? Soñé que estaba en camisa, ¿sí? Es decir, no estaba completamente desnudo. En la mayor parte de los casos, la falta de ropa es tan indeterminada que los sujetos la describen de la siguiente manera. Dice, soñé que estaba en camisas
o en enaguas. Ahora, la desnudez puede ser de muchas formas, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se ha dedicado a la milicia, ¿sí? En la milicia una de las características es de que tienes que vestir de manera reglamentaria, traer pues, tus arneses, traer tus aditamentos, eso es estar completo, ¿sí? ¿Sí? Pero si un militar se sueña que trae la camisa desabrochada, eso es suficiente para que él siente en el sueño que está desnudo. O si no trae cinto, simplemente que traiga pantalón y traiga camisa, ¿sí? Ya se siente desnudo, ¿sí? O si no trae el sable, en la época que usaba sable, ¿sí? Entonces, la sensación de desnudez es relativa en ese sentido. Ahora, hay personas que se sueñan completamente desnudos, ¿sí? Ni zapatos, ¿sí? Ni calcetines, absolutamente nada, ¿sí? Y caminan como Pedro por su casa, en el sueño, hasta que sienten turbación, ¿sí? Algunos pacientes del doctor Fromm le decían, llevaba un pantalón de civil, de cuadros, ¿sí? Es decir, no iba con su ropa de militar, y eso es equivalente en el sueño a estar desnudos, ¿sí? Y pone este ejemplo, Fromm, para explicar la forma errónea en que su maestro Freud, ¿sí? Interpretaba los sueños. Al todo colocar como causa, ¿sí? Fundamental de ese sueño los deseos reprimidos, la censura o los deseos irracionales del adulto, ¿sí? Esa comprensión errónea del contenido onírico ocurre a menudo por la actividad consciente de un segundo sistema psíquico, ¿sí? Y debe ser considerada como un factor de la forma final del sueño, ¿sí? Y que en la formación de las obsesiones y las fobias, esas interpretaciones erróneas, ¿sí? Desempeñan un papel decisivo. Incluso es posible especificar de dónde procede el material de la nueva interpretación del sueño. El impostor es el sueño, ¿sí? Y el emperador, el propio durmiente. Aquí Fromm se pone a analizar la historia del rey desnudo. ¿Se acuerdan? Aquí leíamos la historia del rey desnudo. En una ocasión la usamos para la reflexión. Bueno, ¿cómo interpreta Freud el cuento de Andersen del rey desnudo, ¿sí? Pues la interpreta como una cuestión exhibicionista, del niño exhibicionista que tiene el emperador, ¿sí? Y de cómo en un momento dado, cuando se le descubre, siente vergüenza y quiere huir, ¿sí? Es decir, aplica sus conceptos teóricos a ese cuento, ¿sí? A ese cuento del rey desnudo, ¿sí? Sí recuerdan ustedes bien ese cuento, pues es aquel en donde un par de supuestos sastres le teje al rey, al emperador, un traje invisible, ¿sí? Pero que tiene la rara cualidad de ese traje, que todo aquel que sea honesto y que sea un fiel seguidor del emperador, lo ve. Y todo aquel que no sea honesto o que traiciona al emperador, no lo ve. Por eso todos los cortesanos dicen, sí lo veo, sí, por supuesto, ¿sí? Y la gente del pueblo, que también sabe las cualidades mágicas de aquel invisible, inexistente traje, también dice que lo ve, ¿sí? Pero de pronto es un niño el que dice, el rey, el emperador va desnudo, ¿sí? Va desnudo. Entonces Freud le aplica sus conceptos del exhibicionismo, etcétera, etcétera. En la historia infantil de los neuróticos, la exhibición ante niños del sexo contrario representa un papel determinante, prominente. La manía de los paranoicos de creerse observados
cuando se visten o desvisten, puede atribuirse directamente a esas experiencias. Y entre los que han quedado pervertidos hay una variedad en la que el impulso infantil se acentúa hasta transformarse en obsesión. Es la clase de los exhibicionistas, es decir, aquellos que sienten placer por mostrarse desnudo ante los demás, generalmente ante una persona más débil que ellos, ¿sí? La infancia, en la que se desconoce el sentimiento de la vergüenza, parece un paraíso cuando la miramos luego en retrospectiva. Y el mismo paraíso no es más que la fantasía colectiva de la infancia del individuo. Por eso en el paraíso los hombres están desnudos y no se avergüenzan, hasta que llegue el momento en que despiertan la vergüenza y el miedo. Sobreviene la expulsión y se inicia la vida sexual y el desarrollo cultural. Los niños, dice Fromm, y creo que tiene razón, ¿sí? Los niños normalmente no sienten vergüenza cuando están desnudos, ¿sí? Además es una etapa de la vida en la que otras personas, otros adultos, los otros hermanos, las hermanas, alguna persona que lo cuida, la mamá, el papá, las tías, que lo pueden ver desnudo y el niño no siente absolutamente ninguna pena. Es más, a muchos les gusta jugar desnudos, a muchos niños. Y cuando los va a cambiar la mamá y que los sube a la cama para cambiarlos, empiezan a brincotear desnudos, ¿sí? O sea, es una etapa en la que no hay, pues, vergüenza. Por extraño que parezca, las personas que constituyen el objeto de nuestro interés sexual en la infancia son omitidas en todas las reproducciones, en los sueños, en la histeria y en la neurosis obsesiva. Únicamente los paranoicos hacen retornar a los espectadores y están fanáticamente convencidos de su presencia, aunque permanezcan invisibles. En los sueños exhibicionistas interviene además la represión, porque la sensación desagradable del sueño es desde luego la reacción por parte de la segunda instancia psíquica al hecho de que la escena exhibicionista, que fuera condenada por la censura, haya logrado, a pesar de todo, presentarse. La única forma de evitar esa sensación hubiera sido la de abstenerse de revivir la escena. Y en el cuento del Rey Desnudo, que ahorita les comentábamos como lo analiza Freud, Fromm dice, en realidad, el cuento del sueño desnudo no tiene que ver realmente con la desnudez, ni tiene que ver tampoco con el exhibicionismo, ni con ninguna represión infantil, ¿sí? Esencialmente, Erich Fromm le da una interpretación sociopolítica al cuento, ¿sí? En realidad es un cuento para adultos más que un cuento para niños, ¿sí? En realidad, dice Fromm, lo que muestra el cuento del Rey Desnudo no es lo que dice Segismundo Freud, sino que lo que muestra es esta situación acrítica de los adultos hacia la autoridad. No atreverse a decirle a la autoridad lo que está mal, ¿sí? En el colectivo social y en muchas personas, lo que dice o hace la autoridad esté bien, ¿sí? Aunque un niño puede saber que está mal, que es incorrecto lo que está haciendo. Esa es la desnudez, ¿sí? ¿Y por qué el adulto sí ve al emperador? Porque lo ve como autoridad, ¿sí? Y como autoridad siempre va a tener la razón, ¿sí? Esa es la interpretación, pues, sociopolítica o psicopolítica que le da Erich Fromm. Entonces un niño con la inocencia infantil y que no tiene esas
taras ni esas trabas de los adultos para decir las cosas como son, sin cálculo político, dice, va desnudo, ¿sí? Y cuando va a la sapiencia infantil a los oídos del emperador, el emperador dice, pues sí, estoy desnudo, o sea, soy un mentiroso, ¿sí? Todo lo que hago no está bien, aunque los adultos me digan que sí. Y tiene que salir huyendo. Pues tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón, presente el concierto que he leído. Para la reflexión. Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Pemex en la mitad prácticamente del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que fue su coordinador de enlace internacional y con empresarios durante su campaña, ¿sí? Está preso en España, ¿sí? Por situaciones que algunos medios, bueno, muchos medios ya lo decían desde hace 1 año, 2 años. Particularmente Proceso estuvo documentando esto. Y cuando se viene en Brasil el juicio a Odebrecht, ¿sí? Los directivos de esa empresa transnacional, con el fin de alcanzar ciertos beneficios en sus condenas, ¿sí? Dicen que le dieron una propina a Emilio Lozoya por $10 millones. Una propina que cualquier mesero la envidiaría. Y lo hace antes del 2012. Y él, el funcionario, el directivo de Odebrecht, se excusa diciendo que era una persona muy cercana al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y que seguramente iba a tener una posición muy relevante. Por eso le entregan ese dinero, ¿sí? Evidentemente, ese dinero no se lo quedó, o no todo, Emilio Lozoya. Estaban en plena campaña, y las campañas son muy caras, particularmente cuando son en extremo dispendiosas, como nos han tenido acostumbrados en los últimos sexenios. Y después, efectivamente, Emilio Lozoya tiene un cargo prominente, pues es el director de la principal empresa productiva del Estado mexicano, que durante muchos años fue la proveedora esencial del presupuesto de la Federación. Entonces, la pregunta es, ¿la responsabilidad llega y se queda en el exdirector de Pemex? ¿O el juicio al exdirector de Pemex va a incluir al expresidente? El combate a la corrupción que ha enarbolado el actual régimen, ¿sí?, es aplaudido por, vamos a decir, por el 90% de la población. Por el 10% restante no, porque son los que se han beneficiado con la corrupción en este país, ¿sí? Pero el 90% sí. Ahí se va a acabar la investigación. ¿Va a ser el último eslabón Emilio Lozoya? ¿O vamos a ver por primera vez en la historia de nuestro país que es enjuiciado un expresidente por corrupción? Me parece que esa va a ser una de las pruebas de fuego del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para saber si el combate a la corrupción va en serio o es demagogia. Se lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos
y vamos a escuchar la primera melodía de la nueva trova cubana del día de hoy. Va a ser con Vicente Feliú y se llama Pablo. Enseguida volvemos.